Hoy comienza la edición número 80 de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que está el presidente de la República, Yamondu Orsi, acompañado de miembros del Poder Ejecutivo. Orsi, en este marco, también participará en un homenaje al expresidente José Mujica el miércoles en la Universidad de Nueva York. La Asamblea de las Naciones Unidas tiene como consigna este año: juntas y juntos somos mejores, más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, y transcurre en un contexto mundial complejo que se centrará en el reconocimiento del Estado palestino, y también obviamente se abordarán otros temas como la pobreza, las guerras, los abusos contra los derechos humanos y el cambio climático. Para hacer un análisis de esta asamblea y también el rol de Uruguay acá, recibimos a María Sara Elola, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y egresada de Relaciones Internacionales. María, bienvenida, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme. Ahora, antes de comenzar, nos decías que bueno, que ya había hablado el presidente de Brasil, así que eso, en primer lugar, ¿cómo llega el mundo y en particular Uruguay a esta Asamblea General? Bueno, primero que nada es importante destacar que la Asamblea de la ONU en realidad es un foro permanente de negociación que trabaja todo el año. En realidad, en septiembre de cada año lo que se da es como la semana que llaman la Semana de Alto Impacto, que es cuando participan los líderes. Ahora creo que hay más de 150 líderes, primeros ministros, presidentes, los acompañan sus cancilleres. Como ustedes decían, Orsi viajó no solo con el canciller Lubetkin, sino también con Cristina Lustenberg y con Odone. También, bueno, después hablamos un poco del papel de Uruguay, pero bueno, esta semana es muy importante porque se encuentran todos allí, pero es importante también decir que Naciones Unidas trabaja todo el año, que todos los países miembros tienen delegaciones permanentes. En el caso de Uruguay tenemos a Laura Dupuy, que es diplomática de carrera y está allí trabajando permanentemente. Entonces, lo que se da hoy es la apertura de la 80ª sesión de Naciones Unidas, que va a estar trabajando durante un año, hasta el año que viene, que se abra la próxima sesión. Y bueno, y después funciona como un parlamento, ¿no? Entonces tiene comisiones y se van trabajando en cada comisión durante en los diferentes meses, diferentes temas. Dicho esto, bueno, sí, se llega en un contexto de incertidumbre a nivel internacional, de un montón de cosas que están sucediendo y además un fuerte cuestionamiento a Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales en general. Pero bueno, es la apuesta de Naciones Unidas que se puedan alcanzar algunos acuerdos, algunas conversaciones en esta ocasión. Orsi adelantaba que su presentación va a ir un poco por el lado de resaltar el multilateralismo, y pensaba un poco qué rol histórico tienen los países pequeños como Uruguay, en estos debates multilaterales, ¿no? Sí, o sea, lo que también hacía énfasis Orsi ayer es en todo el tema de las reuniones bilaterales que se dan también, las reuniones en mesas pequeñas o reducidas. Orsi va también a estar en una mesa redonda junto a los presidentes Lula, Boric, Petro y Sánchez. Entonces, bueno, yo creo que para Uruguay esas reuniones o esos encuentros bilaterales también se va a reunir con el presidente del BID. Son importantes porque realmente ahí es donde puede hacer escuchar su voz y conseguir, digamos, acuerdos que nos sirvan a nosotros como país, más allá de que obviamente en la plataforma internacional los países pequeños tienen un rol muy importante en el Foro de Naciones Unidas. La cantidad de los países que participan allí. Uruguay tradicionalmente ha tenido un rol muy importante en lo que es la defensa de la cooperación, de los derechos humanos, la participación en todos estos foros, así que en realidad el rol de Uruguay obviamente se mantiene y es tradicional y es una política de Estado más allá del gobierno que esté. Yo creo que el papel de Uruguay, digamos, en este caso es mantener su tradición y él va a apelar a eso. Se espera, o sea, realmente en su discurso yo lo que espero es que hable, sí, del multilateralismo, de la cooperación, como apelando a estas políticas de Estado que han sido transversales a nuestro país. Ahora que decías que esta asamblea llega en un contexto en el que el multilateralismo está siendo cuestionado y de hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra reacio, ¿no?, al multilateralismo. Entonces, ¿cuál es la importancia de que Orsi, en su discurso, que lo van a escuchar todos los presidentes que estén allí en Naciones Unidas, destaque esto? ¿Puede tener algún impacto o no? Bueno, siendo honesta, creo que la mayoría de los países o sea, de los líderes que den discursos hoy van a hacer un énfasis
en defender el multilateralismo, porque, bueno, salvo seguramente Donald Trump y alguno más, porque, bueno, es el foro en el que están y es la idea de la reunión. Más allá de esto, obviamente que hay una crisis que si quieren podemos ahondar en eso más adelante, pero Donald Trump igualmente va a estar hoy hablando, ahora inmediatamente después de Lula, seguramente en este momento esté hablando, no es para que nos dejen de escuchar, pero el que quiere puede mirar en vivo la asamblea que lo transmite Naciones Unidas. Después de Uniradio. Sí, después de Uniradio. Pero está bueno mencionarlo eso también, para que sí. es algo abierto que todo el mundo lo puede ver. Exactamente, es público. Bueno, como les decía, Lula abrió, es tradición que Brasil es el primer país en hablar, en las 80 sesiones fue así, fue algo que se negoció en el 45 cuando se crearon las Naciones Unidas, el rol importante que tuvo Brasil justamente en traer países pequeños del sur global a participar en Naciones Unidas, negoció eso de ser los primeros que hablan, incluso antes de las grandes potencias, incluso antes del anfitrión, que en este caso y siempre es Estados Unidos. Eso es muy importante. Entonces, bueno, Lula ya terminó su participación, que si quieren podemos comentar un poco de lo que dijo, y ahora en este momento yo creo que debe estar hablando Trump. Si querés, sí, pasamos a eso de poder comentar. Nosotras, la verdad, no hemos podido ver nada. Pero... No, pero capaz que vos tenés algunos aspectos a destacar de lo que fue su intervención. Sí, o sea, justamente fue segundos antes de que entráramos al aire, pero lo que sí vi es que Lula hizo mucho énfasis en el ámbito latinoamericano. Y bueno, lo que hizo fue llamar a preservar la paz en Latinoamérica y un poco como un guiño a Estados Unidos. Hizo énfasis en el riesgo de equiparar crimen con terrorismo, ¿no? Que es un poco lo que está pasando con el tema de Venezuela, con el tema de Colombia, y llamó a abrir un diálogo con Venezuela y también a garantizar un futuro libre de violencia para Haití y retirar a Cuba de la lista de terrorismo. Entonces, básicamente mencionó algunos de los conflictos o de las situaciones críticas que estamos viviendo en Latinoamérica, llevando un poco el foco a Latinoamérica en un foro que básicamente está mirando a Medio Oriente, ¿no? Entrando un poquito en esto que decías de llamó a mantener la paz en Latinoamérica, pienso Brasil está en un contexto también en el que viene de que se condene a Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. ¿Esto puede tener que ver en el que elija hacer énfasis en esto? Sí, yo creo que no lo va a traer a su ámbito doméstico Lula porque no le conviene, porque tiene en este momento una lucha en el legislativo con ese tema. Yo creo que no va a poner el foco en eso. Sin embargo, obviamente llamar a la paz en general puede que tenga que ver con eso también, puede ser un guiño, pero me parece más que nada como llevar el foco a Latinoamérica, ya que, como saben, Brasil tiene esa vocación como de liderazgo de Sudamérica en general. Ahora también creo que ya entrando en lo que va a ser el tema que donde esté el foco en esta asamblea, que es el tema de Gaza, lo que está pasando allí con Israel, países como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Bélgica, Portugal y Malta van a reconocer a Palestina como un estado. En cambio, Uruguay ya lo reconoció en 2011. ¿Qué se está jugando en esta asamblea con este tema? Teniendo en cuenta también que hace unos días se vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos la vetó para un alto al fuego en Gaza. Sí, por supuesto que el tema del veto siempre va a estar arriba de la mesa y es como la gran crítica o traba que hay en Naciones Unidas, ¿no? Más allá de la Asamblea General, que es este foro del que estamos charlando hoy, también está el Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, como ustedes saben, que cada uno de ellos tiene veto para las resoluciones que se hagan. Eso obviamente genera un problema para que se haga una resolución, pero como sabemos, las resoluciones de Naciones Unidas no son vinculantes, entonces igualmente aunque tenga un veto, la fuerza que puede llegar a tener una declaración que esté firmada por la mayoría de los países puede tener una repercusión. Respecto a esto que decías tú del reconocimiento, sí, ya efectivamente el fin de semana Reino Unido, Australia, Canadá, varios países, digamos, de la Commonwealth y alguno más reconocieron, y ayer Francia, Bélgica y otro grupo también de países europeos reconocieron a Palestina o el Estado de Palestina. Como decías tú, otros países del sur global, de América Latina, África, lo vienen reconociendo hace años. De hecho, Palestina es miembro observador de Naciones Unidas desde 2012, entonces ya tiene un cierto reconocimiento. Más allá de que este reconocimiento, primero que nada decir que
que bueno, obviamente es importante y es simbólico, pero no quiere decir que vaya a cambiar la realidad de las personas que están hoy en día en Medio Oriente. Es algo simbólico muy importante, sobre todo viniendo de países como Reino Unido y Francia, que tienen una responsabilidad histórica con Medio Oriente, como ustedes saben, tenían el mandato sobre lo que hoy es Israel y Palestina antes de que se creara el Estado de Israel. Pero, por ejemplo, Reino Unido simbólicamente lo que pesa y ¿por qué? Porque digo, el reconocimiento de todos estos estados igual llevó a que esté en la crisis en la que están, o sea, no le hizo una diferencia. Pero países como Reino Unido son aliados muy cercanos de Estados Unidos. El aliado más cercano de Estados Unidos es Reino Unido, y también los países europeos. Entonces, yo creo que esto lo que genera es una presión hacia Estados Unidos para que le ponga un límite, dado que Trump es el único que hoy en día puede ponerle un límite a Israel. Entonces, bueno, yo creo que es más una señal hacia Estados Unidos, ya que Israel, o mejor dicho, Netanyahu, reaccionó de manera muy negativa a estos reconocimientos. Es más un guiño para Trump, que dicho sea de paso, y con esto que mencionábamos de las reuniones bilaterales, la semana que viene Netanyahu se va a reunir con Trump en una mano a mano. Entonces, lo que salga de esa reunión yo diría que es casi igual de importante que lo que se está hablando en Naciones Unidas. Y también destacar, bueno, que esta reacción negativa de Netanyahu, muchos lo que temen, digamos, o lo que se espera es que sería como la anexión de Cisjordania, ¿no? Porque nosotros hablamos todo el tiempo de la Franja de Gaza, que obviamente es una situación muy crítica, pero también está Cisjordania, que también está habitada por palestinos y también tiene la invasión de Israel. Y bueno, y la anexión de Cisjordania es como el gesto político, digamos, que podría tener Israel. Sin embargo, es importante también saber o siempre tener en cuenta que Israel también tiene su política interna, ¿no? Y hoy en día y Netanyahu no tiene las supermayorías que debería tener en su legislativo para poder aprobar una anexión formal de un territorio. Tiene oposición, tiene medios que son sus opositores también. Entonces, bueno, él amenaza con eso, y hay un sector muy fuerte de la derecha, digamos, en Israel, que son la mayoría de sus ministros, que él los necesita para mantener su gobierno, que quieren esa anexión, pero bueno, hoy en día él está un poco atado de manos, que no la puede realizar formalmente, o sea, eso nos da un poco de paz, pero bueno, podría sí hacer declaraciones o hacerlo en la práctica, más allá de que no lo haga formalmente. María, más allá de lo simbólico de este reconocimiento al Estado palestino, que vos decías que, bueno, en realidad donde hay muchos juegos en esa reunión entre Trump y Netanyahu, pero ¿crees que igualmente que se reconozca al Estado, a Palestina como Estado, pueda derivar quizá en, no sé, bloqueos comerciales a Israel de parte de estos países? Pienso que hace unos días la Comisión Europea propuso suspender algunas preferencias comerciales para Israel. O sea, ¿crees que pueda derivar en eso también, más allá de la gran decisión? Sí, perdón. Esa es la gran pregunta, digamos, que se están haciendo todos los analistas. O sea, se lo preguntan los de la BBC, me lo pregunto yo. En realidad, por ahora no han anunciado nada. El único país que realmente ha aplicado sanciones con Israel económicas así importantes es España, que obviamente no es un jugador tan relevante en lo que es el escenario de la Unión Europea. Y lo que vemos también es una Unión Europea que no está unánime con eso. Alemania, que es un gran jugador, anunció que en este foro no va a reconocer el Estado de Palestina. Obviamente Alemania con una responsabilidad histórica muy grande por ser el perpetrador del Holocausto. Entonces, bueno, claramente es más difícil para Alemania tomar una posición de este tipo. La justificación que daban desde el gobierno alemán es que ellos defienden la política de los dos estados, que si quieren después explicamos un poco lo que es, pero no pueden reconocer un Estado que hoy en día no existe. Entonces, bueno, que ellos están dispuestos a ayudar a la creación de un Estado, pero hoy en día no creen que haya tal Estado. Entonces, bueno, hay unas discusiones en la Unión Europea. Lo que todos los analistas están destacando es que claramente para que haya un efecto en la población de Gaza y para realmente presionar a Israel, digamos, sería necesario tomar medidas en la práctica y no solo simbólicas, que puede ser sanciones económicas, puede ser sanciones comerciales y puede ser dejar de venderle armas a Israel, que le siguen vendiendo. Entonces, ahí hay una batería de medidas que se podrían tomar, pero bueno, es difícil que se tomen desde la Unión Europea, si lo pueden tomar países particulares. En el marco de todo lo que implica la Asamblea General de la ONU, intervino ayer
el nombre es muy difícil, Abbas, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, lo hizo de forma virtual, ya que Estados Unidos había revocado su visa en vísperas de esta conferencia, pero sí quería consultarte por esta intervención, ¿no?, en la que él habla de basta de violencia y de guerra, se dirige directamente a Israel, también lo felicita por el Año Nuevo Judío, cosa que a mí por lo menos me sorprendió, porque en este momento elige hacerlo. ¿Qué relevancia tiene que, a pesar de que se haya vetado su participación de forma indirecta de alguna manera, haya aparecido igual, haya hecho este reconocimiento a Israel y se haya pronunciado? Bueno, primero que nada, ahí está bueno destacar que la Asamblea General aún tiene un poco de fuerza, en el sentido de que sí, Estados Unidos revocó y rechazó la visa de algunos participantes de la delegación de Palestina, incluyendo al líder de la Autoridad Palestina. Sin embargo, se votó por mayoría en la Asamblea General permitir su participación vía videoconferencia. Ayer escuchaba a la presidenta de la Asamblea General diciendo que, bueno, que esto en realidad era una violación al estatuto de anfitrión por parte de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos rompió una regla de la ONU, y bueno, ella llamaba un poco a diversificar también un poco la ONU y cuestionarnos si realmente la sede tiene que ser Nueva York, y hay también una discusión lateral en el foro ahora de reformar el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Además de todos estos temas que decías tú, cambio climático, género, los temas, digamos, tradicionales, o bueno, que se discuten en Naciones Unidas, también hay una discusión de, bueno, cómo reformar Naciones Unidas para que siga teniendo efecto, y una de las cosas que está en cuestionamiento es esto, bueno, asegurar realmente la participación de todos, sobre todo cuando se va a estar discutiendo temas que realmente hacen a la existencia de ellos, o sea, de Palestina. Y más allá de eso, la intervención de él me pareció correcta, y me pareció que era lo que se esperaba que dijera, ¿no? Igualmente, Palestina tiene una delegación presente ahí en Naciones Unidas, en la Asamblea. Lo único que no permitieron que llegara a las máximas autoridades. Y bueno, están ahí saludando y aplaudiendo cada vez que alguien los reconoce, como marcando un poco presencia. Pero claro, es un foro pacífico, es un foro donde hay diplomacia, donde más allá de que nosotros vemos como todos los enfrentamientos y todo, allí están conviviendo, están sentados uno al lado del otro, los diplomáticos se saludan, toman café juntos, o sea, así como cualquier ambiente de trabajo se convive, se saluda cuando es el año nuevo de alguien, cuando es la fecha patria de alguien, más allá de, digamos, de los conflictos que se tenga. Eso creo que es como la tradición diplomática, y me parece que no solo es correcto, sino que es esperable que así se haga. O sea, no vas a no saludarlo, digamos. Esto de que Estados Unidos haya roto los reglamentos de la ONU o haya evitado acatarlos, ¿puede tener consecuencias reales o simplemente un llamado de atención? No puede, seguramente no tenga consecuencias legales, pero sí puede acumular a los argumentos de aquellos que buscan reformar un poco el sistema de Naciones Unidas. Bueno, ahí quería entrar un poco y conectándolo con las cosas que dijo Orsi ayer, que hay bastantes cosas para analizar que creo que están buenas. La primera es que hizo referencia a esto, a cómo está compuesta la ONU, y dijo que, bueno, que la integración era un poco de la posguerra, ¿no? Y se refirió a esto de, bueno, de que a pesar de que los países voten que Palestina sea reconocida como Estado, el que tiene el poder de decisión, y lo que decíamos hoy, es el Consejo de Seguridad de la ONU, y si no fue explícito a quién se refería, pero sabemos que se refiere a Estados Unidos, específicamente por todo lo que pasó. O sea, ¿qué se puede leer entre líneas también de esta declaración de Orsi, pensando en eso, en las relaciones de Uruguay, las relaciones diplomáticas con otros países, cómo pueden caer también estas declaraciones, o capaz que no tienen ningún impacto? No, yo creo que es relevante lo que dijo. Sin dudas, es el gran cuestionamiento, como les decía hoy, que se le hace a Naciones Unidas. Sí, tenemos un foro donde todos los países pueden votar, donde todos tienen un único voto, pero bueno, tenemos ese órgano. Y yo creo que eso es por cómo justamente es hija de la posguerra, y o sea, los miembros del Consejo de Seguridad hoy en día, digamos, responden al mundo de la Guerra Fría en aquella época. Entonces, bueno, también se discute la incorporación de otros miembros al Consejo de Seguridad, de eliminar la opción del veto, que sea por mayorías. O sea, se discute un montón de cosas. Yo creo que
está bueno que Uruguay participe de esas discusiones, como está bueno que participen todos los miembros de Naciones Unidas. Y bueno, Uruguay ya ha tenido un rol en el Consejo de Seguridad cuando estuvo como miembro no permanente y tuvo una reacción positiva por parte de la comunidad internacional en ese momento. Entonces está bueno que se participe y que se expresen opiniones de Estado, digamos, sobre este tema. Bueno, de ahí a que se logre cambiar cómo es y cómo funciona es muy difícil, pero como les decía antes, cuando hay una mayoría muy fuerte en la Asamblea, por más que el Consejo de Seguridad lo vete, se da un mensaje a la comunidad internacional, o sea, eso tiene un efecto. Entonces, bueno, quizás hay que jugar un poco. Y lo otro que yo iba a decir, que esto ya es como más una expresión de deseo, quizás o sea, Estados Unidos cada vez se ve más aislado en el Consejo de Seguridad, porque si pensamos 2 miembros permanentes que son Reino Unido y Francia reconocieron la autoridad y estaban a Palestina, al Estado de Palestina, y están defendiendo la posición de los 2 estados. Bueno, eso quiere decir que Estados Unidos cada vez está más solo, si ya no estaba solo en el Consejo de Seguridad, porque obviamente sabemos que el resto de los miembros también van a estar en contra de Estados Unidos. Y bueno, quizás la acción que podría tomar Estados Unidos en el tema, más allá de lo que hagan reuniones bilaterales, presiones bilaterales, y esto, reitero, es una expresión de deseo, sería la acción por omisión, que sería no vetar, decidir no vetar una resolución. Eso es difícil que pase, pero sería como, bueno, no tienen que hacer nada, simplemente es acción por omisión. Pero claramente eso Israel lo tomaría como una traición, ¿no? Y estando Estados Unidos también como un país con poder de veto, eso también de alguna manera podría perjudicar el vínculo entre Estados Unidos e Israel, ¿no? Sí, si Estados Unidos no veta, sí, claro, claramente podría perjudicar el vínculo. Sí, sin duda. O sea, claramente ese es como el tan trancados Israel y Estados Unidos, ¿no? Los dos dependen del otro y los dos, digamos, dependen de lo que el otro haga y diga. María, otra de las cosas que queríamos desmenuzar acá, de las cosas que dijo Orsi ayer en términos de esto, ¿no? De las relaciones con otros países. Hace una semana las bancadas del Parlamento de Frente Amplio, calificaron lo que está sucediendo en Gaza como un genocidio. También se expresó una comisión independiente de Naciones Unidas sobre esto. O sea, cada vez se ejerce más presión justamente sobre esto, sobre que allí está cometiendo un genocidio. Y ayer, cuando le preguntaron a Orsi en una rueda de prensa, sobre la situación en Gaza, habló, sí, que era necesario restablecer la paz y tal, lo que siempre dice sobre este tema, pero también habló sobre Ucrania. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué podemos interpretar de esto, de que se esté hablando de que es el tema del momento, más allá de que lo que esté sucediendo en Ucrania también es grave, pero en el contexto de esta semana, ¿por qué mencionar a Ucrania ahora? Sí, yo creo que fue una forma por decirlo mal y pronto, de zafar la pregunta por parte del presidente Orsi. Creo que no está listo él para utilizar la palabra genocidio. Creo que no nos podemos... yo creo que en el discurso de hoy no podemos esperar nada nuevo por parte de Orsi. Creo que va a mantener el discurso que ha mantenido durante estos meses, más allá de que sí hay una presión desde el Frente Amplio y que quizás a muchos les suene como gusto a poco estas declaraciones del presidente. No hay que olvidar que, es un jefe de Estado y lo que él diga es la posición de Uruguay, está representando a Uruguay. Entonces, más allá de que quizás a algunos nos gustaría más o menos que utilice la palabra genocidio, que sea un poco más fuerte con sus declaraciones, él se está jugando mucho más que cualquier senador. O sea, la posición de él va a ser entendida como la posición del Uruguay. Entonces tiene que tener, yo creo que está bien que tenga mesura con sus palabras, más allá de que, hay otros países, otros líderes que se la han jugado, ¿no? Como Pedro Sánchez, como Boric. Pero en realidad la realidad es hay que poner en la balanza qué tanto le juega a favor hacerlo o no hacerlo, y son todos cálculos que supongo que él y su equipo estarán haciendo, ¿no? Bueno, recientemente las bancadas del Frente Amplio hablaron de genocidio respecto a la situación de Gaza. No sé si como analista ves un progreso quizás de parte del gobierno en el tono en el que se está expresando respecto a este tema. Eso podría en algún momento llegar, sí, a una especie de declaración más contundente de parte del Poder Ejecutivo
un poco empujada, digo, por el Poder Legislativo, o estamos muy lejos de esa situación? Bueno, yo creo que todo es posible, que se ve un cambio que es lento pero seguro en la retórica del Poder Ejecutivo. Creo que hay un avance, pero quizás es más lento de lo que la situación ameritaría. No descarto que se haga, como decías tú, ya desde Naciones Unidas incluso hay titulares que dicen Israel ha cometido un genocidio en Gaza. Ese es el titular, por más de que después aclara que fue una comisión de independiente que hizo un estudio, que bueno, que estuvo analizando un montón de información para llegar a esa conclusión. Ya que desde Naciones Unidas se está hablando en ese tono, le abre la puerta también al gobierno para poder hacerlo. Yo creo que sí, que sin dudas la presión está aumentando hacia el presidente y hacia el Poder Ejecutivo en general, y bueno, habrá que ver si en algún momento cede a esa presión o no, y quizás sea mismo esta semana, pero yo creo que ahora en el discurso que empieza a las 2 menos cuarto, lo pueden ver, no creo que cambie su retórica, quizás me sorprenda, pero no creo que hoy sea el día. Bueno, pensaba un poco en esto, vos mencionabas la presión, ¿no? Y se ha dado que tanto Pedro Sánchez como Emmanuel Macron, que son además, particularmente Macron, son presidentes de dos países con mucha más relevancia de la que tiene Uruguay, se terminaron expresando a raíz de la presión social que sufrieron en sus países, entre otros factores, pero ese como muy particular y de mucha insistencia. Y en Uruguay empiezan a crecer esas presiones. De hecho, ayer hubo algunos cortes en el puerto, si no estoy mal. Entonces, pienso como en qué incidencia puede tener esta presión social que está sufriendo de alguna manera el Poder Ejecutivo en ese pronunciamiento, más allá de lo que pueda surgir a la interna y a las discusiones internas. Sí, obviamente yo creo que el presidente sabe las presiones y no creo que sea ajeno a ellas, pero bueno, como les decía, la realidad es que pronunciarse en ese sentido sería pronunciarse en nombre de todo el país. Líderes como Macron, como Pedro Sánchez, quizás tienen su propio líder, digamos, liderazgo personal y no están tan atados a su país. Un presidente como Orsi sí responde más a su país porque se lo conoce como el presidente de Uruguay, no como Yamandu Orsi. Si fuera, por ejemplo, Mujica, quizás yo te diría, bueno, sí, él tiene un personalismo tan fuerte que se puede pronunciar él y él como persona, ¿no? Entonces, bueno, si Orsi fuera capaz de separar esas dos cosas, quizás lo podría hacer, no lo sé. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decías tú de Macron y de Pedro Sánchez, sí, obviamente hicieron este paso simbólico. En el caso de Sánchez sí lo llevó un poco más a la práctica. Pero bueno, yo creo que también Francia lo terminó haciendo en un momento donde hubo una oleada de reconocimientos y donde aprovechó, digamos, a subirse a ese barco. No lo hizo solo como lo hizo Sánchez, creo que en ese caso fue mucho más jugado, mucho más destacable. Y lo otro que yo quería destacar un poco es que no es hay dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es decir que hay un genocidio y no lo dijo Macron, en realidad. Lo que dijeron es que hay que buscar la paz, que hay que buscar la solución de los dos estados. O sea, son retóricas que hacen a la diferencia. Y lo que básicamente lo que hizo Francia es lo que Uruguay ya viene haciendo desde 2011. O sea, en realidad hace años que Uruguay tiene esa posición y Orsi la está manteniendo. O sea, lo mismo que le estamos pidiendo, digamos, a Orsi que haga lo mismo que está haciendo Francia, es lo que Uruguay viene haciendo hace años. Entonces, en realidad, al nivel que ahora están llegando las potencias, Uruguay llegó hace años. Entonces, eso me parece que está bueno reconocerlo también. Y la solución de los dos estados, otra cosa que me parece muy importante destacar, más allá de que sea muy difícil de alcanzar, porque Israel directamente dice que es una solución imposible, entonces, bueno, es difícil negociar algo así, me parece importante destacar que es una solución justamente de dos estados, que es lo que la ONU, o por lo menos el secretario general Antonio Guterres, ve como la única salida pacífica a este conflicto a largo plazo. Es justamente de dos estados, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado con la retórica que se utiliza, ¿no? Porque eso implica la existencia de Israel y que Israel tenga sus fronteras, tenga su seguridad, o sea, no es que no exista el Estado de Israel o cosas así extremistas, ¿no? Hay que tener cuidado también cuando se habla de esto, qué palabras se utilizan y todo, porque las fronteras, cuando se habla del río al mar, por ejemplo, no están claras cuáles deberían ser las fronteras. Eso habría que negociarlo, todas las partes deberían estar de acuerdo, Palestina debería poder elegir
digamos, un gobierno, jamás debería entregar el poder al gobierno que elija el pueblo, digamos. Entonces, bueno, son un montón de pasos para alcanzar esa solución, que obviamente hay que negociar en Naciones Unidas, pero hay que negociar ahí también internamente, y bueno, no es tan fácil. Está el tema de Jerusalén, que Naciones Unidas dice, bueno, Jerusalén tendría que tener una autoridad compartida, hay que negociar cómo se hace digamos, la autoridad en Jerusalén, si se divide. Bueno, ya hemos visto ciudades divididas en el pasado, no ha funcionado. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Como que creo que ahora lo que se puede hablar es un poco, es el primer paso para hablar a ver cuáles podrían ser posibles soluciones políticas. Pero más allá de eso hay una crisis de gente que se está muriendo todos los días. Entonces, bueno, hay que quizás, o bueno, yo digo personalmente, a título personal, habría que buscar soluciones más drásticas al problema que está ahora habiendo en el campo ahí mismo. Después, bueno, sí, la salida pacífica y todo eso puede llevar años de negociar, hay décadas. María Sara Elola, docente de Facultad de Ciencias Sociales y egresada de Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por recibirme. Suerte. Ya volvemos con Comunidad Udelar.